60 al año 82. Las variables son Y, X2, X3, X4, X5 y X6. De hecho, es una función de demanda de carne de pollo en Estados Unidos. X2, el ingreso real del consumidor. X3, el precio real del bien. X4, el precio de la carne de cerdo. El X5, el precio de la carne de res. X6, el precio de sustitutos de pollo en libras. Entonces, esto voy a copiar del año 70 al año 82 directamente al eViews. Entonces voy a abrir el eViews y estando en el eViews voy a pegar. Ya está abierto el eViews. Los voy a crear con datos de series de tiempo de 1960. No, ahora sí estoy en problemas. No funciona mi teclado. Estoy en serios problemas. Cuando cuando prendí hoy la computadora a las 7:10, pues me salió un mensaje diciendo que quiero actualizar. Le dije que sí, me lo actualizó, pero ahora estoy en gravísimos problemas. Solo mouse me obedece. Dice, si en comentarios escribe el número y copia y pega. ¿Perdón? Dice, en comentarios escribe el número y después lo copia y lo pega. No, no puedo escribir porque nada me obedece del teclado, absolutamente nada. Licenciado, después de la actualización requiere reiniciar el equipo. A ver, lo veces suele apagaré y pasar reinicio eso. entonces, por favor. Espéreme un par de minutos. Sí, es reiniciado. Muchísimas gracias. A 1982. Y ok. Entonces aquí vamos a poner data y estoy copiando los datos que han visto en Excel. Copiar y pegar voy a poner. Paste. Aquí le pongo los nombres. Son Y, X2, X3, y si no, con los nombres también que están ahí, ¿no? Precio, cerdo, res, etcétera, ¿no? X4. X5 y X6. Estos son los datos, ¿no? Si nos fijamos, desde el año 60 al año 82 está correcto. No faltan datos, le pongo nombre y ya está. Entonces aquí lo que podría hacer es graficar de uno en uno qué es lo que pasa, ¿no? Es lo que comúnmente ver para ver la nube de puntos de cada uno. SCAT, X2, Y. Bueno, hay relación lineal. Podemos ponerle nombre, algún nombre determinado. Luego SCAT, X3 y Y. También hay relación lineal. Y así con cada uno veremos SCAT, X4 y Y. También hay relación lineal. Bueno, si no, por ejemplo, X4 es el precio de la carne de cerdo. Pero la demanda de carne de pollo y la carne de cerdo, ya para interpretar, tiene una relación lineal. Y así sucesivamente podríamos ir diciendo de cada uno de ellos, ¿no? Le pongo nombre, ok. Luego SCAT, X5, Y. No he escrito Y.
También hay relación positiva, aunque al principio nada que ver. Después, finalmente, xcat o scat, x6 y y. Todos tienen relación positiva, no así puede haber el problema de multicolinealidad. Ya, hay relación lineal. Entonces le damos la orden directamente. Ecuación EQ1, punto mínimo al cuadrado, y. Alguien creo que quiere entrar. Hay constante C, x2, x3, x4, x5 y x6. Y tenemos ya la regresión. Y esta es la regresión. Entonces, aquí hay una hipótesis para cada uno de ellos que nosotros tendríamos que escribir, ¿no? Para beta 2, no existe relación lineal entre y x2, permaneciendo constante el resto. Y esa hipótesis se acepta. No existe relación lineal, ¿no? Porque al 5% de significación estadística, pues está en la zona de aceptación. Pero eso es raro, ¿no? Porque cuando leímos esto, entre y x2, el gráfico, sí había relación. Pero este es cuando hay relación entre ambos, si es que ambos solamente se hiciera la regresión. Pero considerando las otras variables, no hay relación lineal, ¿no? En cambio, las otras, x3 tiene relación lineal con y, pero es negativa. Y también eso es falso, porque entre y x2, entre y x3 es positiva. Entonces tomamos el punto medio acá de todos los valores y es positivo. Algo está ocurriendo, ¿verdad? En este modelo. Y aquí tendríamos que afirmar, de acuerdo a la hipótesis de nulidad, que sí existe relación lineal, porque rechazamos la hipótesis de que no existe relación lineal entre y x3. Pero aquí lo que hacemos es justamente rechazar esa hipótesis y aceptar que existe. Entonces decir que existe relación lineal, pero además en la interpretación va a decir de que por cada unidad adicional de x3, y disminuye, ¿no? Manteniendo constante, disminuye en 0.65 unidades, manteniendo constante el resto de las variables. Pero como acabamos de ver el gráfico, eso es medio raro, no es falso. Porque la relación lineal entre y x2 es fuerte, a un 60% por lo menos es. Pero bueno, ya hemos encontrado dos resultados que dejan mucho que desear. Lo mismo, con x4 hay relación lineal positiva, eso más o menos se mantiene. Porque rechaza la hipótesis de que no existe relación lineal entre y x4 manteniendo constante el resto de las variables. Entonces aquí lo que nos interesa es ver que es estadísticamente significativo y por tanto hay relación lineal entre y x4 manteniendo constante el resto de las variables. A ver, entre y x4 sí es cierto, pero aquí esto es solo entre y x4, pero con el resto de las variables se mantiene esta relación. Debe ser bastante fuerte. Pero no hay relación lineal entre y x5 por esta significación estadística, ¿no? Veremos si solo entre y x5 como era. Debía ser, ¿no? Una relación lineal. Manteniendo constante el resto de los valores, vemos que, o tomando en cuenta el resto de los valores, vemos que afecta x2, x3, x4 y x6 a esa relación entre y x5. Finalmente, tampoco hay relación lineal aquí y además es negativa. Pero como no tiene relación lineal, a ver, veamos cómo era simplemente. Entonces aquí, perdón, entre y x5, habíamos visto, no habíamos hecho entre y x6, scat x6, pues sí, habíamos hecho, pero no he grabado seguramente. Ya, ese es. Entre y x6 hay relación lineal,
Pero cuando se agregan más valores ocurre de que, bueno, este modelo, ¿qué pueden opinar de este modelo así, analizando simplemente las pruebas de hipótesis T? ¿Algún comentario? Bueno, no encuentro mi lista, no está lista. Acá está mi lista. A ver, opiniones. José Bismar. Presente, Alicia, buenas noches. Bueno, sí. ¿Qué opina de esos resultados? Porque hemos analizado la relación simple que tienen entre Y y X2, pero añadiendo X3, X4 y X5 y X6 hemos visto que esa relación se destroza y de hecho se toma en conclusión de que no existe relación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opina? Pero además, mire, hay un R cuadrado que es el coeficiente de determinación de 0,94. ¿Qué opina Melanie de 0,94? Melanie Coca. Presente, Licen. ¿Qué opina? No sabría decirle, Licen. No ¿Ya? sé, ¿Alguien no estoy quiere segura. decir algo? De R cuadrado 0,94. Puede ser, dice que explique un 94%. Jonathan. Sí, ¿Ya? que las variables exógenas explican en un 94% ¿Ya? a la variable endógena. ¿Ya? Sí, está muy bien. Ya. Pero está bien en la interpretación, pero ¿será cierto? Porque aquí contradice eso, ¿no? Hay una, dos, tres variables que no tienen relación lineal de acuerdo a esta conclusión de la prueba de hipótesis individual. Pero aquí estamos diciendo que las variables X2, X3, X4, X5 y X6 se explican conjuntamente en 94.55% a la demanda del pollo. Pero también aquí hay un R cuadrado ajustado. En este caso nos interesa más, cuando hay más de dos variables explicativas, interpretar el coeficiente ajustado, porque ya les mencioné que es necesario que se hagan ciertos ajustes, ¿no? Porque este coeficiente toma en cuenta el número de observaciones y el número de variables del modelo, N y K respectivamente. Entonces aquí solo el 92, y es mucha la diferencia, pero es 93% redondeado. Después el valor F, que hay una hipótesis conjunta aquí, que beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 y beta 6 son todas igual a 0. Esa es la hipótesis de nulidad de la prueba F, ¿no? Y F sale 58. Y es estadísticamente significativo. Lo que quiere decir es que X2, X3, X4, X5 y X6 en forma conjunta explican linealmente a Y. Cosa que contradice a esta prueba individual, ¿no? Pero como verán, hay también el sigma de U, que es 1.95. Eso comparamos con los datos que hay de la variable Y. La variable Y son estos datos. Pero, ¿por qué? Porque este sigma de U estimada
está en términos de esta variable, ¿no? Y aquí es relativamente bajo, entonces, el error de estimación del modelo. Lo que pasa es que aquí hay algunos problemas econométricos. Y bueno, tendríamos que conocer cuáles son esos problemas econométricos. Entonces, los siguientes temas que vamos a avanzar se refieren justamente a estos problemas econométricos. Sin embargo, podemos adelantar algo. Cuando son series de tiempo, el tratamiento de los datos es un poco diferente que con datos de corte transversal. Entonces, aquí son datos del año 60 al año 82, ¿no? Al año 82. Entonces, si calculamos cuál es su promedio de esta variable, aunque en algún momento ya les he explicado el tema de la estacionariedad o de que los valores de la variable deben ser constantes, y la estacionariedad consiste en que cada una de estas variables debe tener un promedio esperado igual a que sea constante, una varianza también constante en el tiempo y no estén covariados. Entonces, esto se puede ver directamente, ¿vio? Calculando viendo el gráfico simplemente, ¿no? ¿Cómo es la tendencia de Y? Entonces voy a poner, escribir line Y. Y miren, ¿qué ha pasado en esto? Lo que pasa es que el promedio de Y aquí es 27 más o menos, de ahí va subiendo 28, 40, 45, no es constante en el tiempo este promedio de Y, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores es una muestra. Entonces, estos valores son una muestra, cada uno de ellos. Entonces, en promedio no es constante. Su varianza, hay poca variabilidad aquí. Tampoco es constante, porque es relativamente constante, digamos, y no sabemos si está covariado o no. Cuando se obtiene la primera diferencia, ya hicimos nosotros primera diferencia en alguna de las variables que hubiéramos rezagado. Aquí podemos rezagar, digamos, la variable, esta variable Y. Y rezagamos generando una nueva variable, Y barra baja 1, va a ser igual a Y, paréntesis, menos 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa orden? Pues hemos rezagado un periodo. Y barra baja 1, entonces es este el resultado. Hemos perdido un dato al rezagar. La primera diferencia quiere decir que es Y menos Y menos 1. Y eso T menos Y eso T menos 1. O digamos los datos del 61 menos los datos del periodo anterior. Los datos del 62 menos los datos del periodo anterior y así. Entonces esa diferencia podríamos generar aquí. Generar la diferencia de Y. Y es el nombre de la variable. Entonces va a ser el valor de Y menos de Y barra baja 1. Entonces menos el valor que se ha rezagado. Veamos la diferencia. Div Y entonces es este resultado. Bueno, aquí tengo muchos datos. Ya. Entonces, 27.8 menos vacío es vacío nomás porque hemos perdido un dato. 29.9 menos 27.8, 2.10. Entonces, la primera diferencia. Entonces, nosotros podemos calcular la primera diferencia de la variable Y. Y ahora hemos de poner el gráfico. Line div de Y. Entonces, este gráfico, a diferencia del gráfico anterior, en el gráfico anterior decíamos que la variable Y va creciendo en el tiempo, o sea, tiene tendencia. O de otro modo decíamos, cada valor es una variable y es un promedio al mismo tiempo, pero su promedio de estas variables va subiendo en el tiempo. En este caso ocurre de que el promedio es más o menos constante, y de hecho sí es constante, pero hay una relativa variabilidad. ¿No? Varía entre más 2 y menos 2 en el tiempo.
la varianza. No sé si está covariado o no, pero ya hemos conseguido por lo menos que esta variable y sea estacionaria en primera diferencia, estacionaria en la media. Porque también podrían sacar la segunda diferencia para que sea estacionaria en la varianza. Esta varianza va a ser más menuda, digamos, ¿no? O sea, va a ser más constante en el tiempo. Aunque aquí, si nos fijamos, este pico en el tiempo es más o menos este, y en el tiempo es este otro pico. Pero hay valores que están más debajo y más por arriba de esta variabilidad. Por tanto, sí hay una variabilidad que no es tan constante, es relativamente variable. Pero nosotros queremos que la varianza de esta variable sea constante también en el tiempo. Entonces, para eso podríamos calcular la primera diferencia. Entonces, al calcular las primeras diferencias, nosotros a veces cumplimos los supuestos del modelo. Por ejemplo, el supuesto de que entre las variables x, aunque aquí es la variable y, pero vale también estas diferencias para las variables x, entonces deben ser estacionarias. Y en ese sentido, pues aquí podríamos calcular las diferencias de cada una. A ver, veamos. Entonces, generar la diferencia de x2, digamos. Aquí ya no voy a generar primero una que es rezagada y luego restar, sino tiene una orden en el IBIUS de x2 directamente, ¿no? De x2 y esa es la diferencia. Veamos gráficamente qué es lo que hemos hecho. Entonces, todo esto podemos repetir para cada una de las variables y estamos haciendo para x2. Veamos gráficamente. Line x2, por un lado. Vemos también que hay un crecimiento al principio muy bajo, pero después va creciendo más en el tiempo. Pero su promedio no es constante, ¿no? Como en el otro caso. Si calculamos la primera diferencia, que ya lo hicimos, pero graficamos, digamos line div x2. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el promedio varía, pero menos, porque aquí variaba desde 400 hasta casi 2500, ¿no ves? En cambio aquí varía, es menos la variación. Pero de todas maneras el promedio aún no es constante. Entonces probablemente se tenga que aplicar aquí logaritmos. Lo que estamos haciendo es hacer transformaciones de los datos. Y así podríamos sacar las diferencias de cada una de las variables, ¿no? Y nos va a dar una aproximación. Lo que estamos haciendo es que sean estacionarias la mayoría de estas variables, x2, x3, x4, en el tiempo. Y en algunas hemos logrado como en y, en x2 no. Entonces aquí hacemos line, o directamente podríamos generar la diferencia de x3, que es igual a d, paréntesis, x3, cierre paréntesis, igual, generar div de x4, igual de x4. Después generar div de x5, igual a d x5. Finalmente, generar div de x6 igual a d x6. Listo. Si deseamos, vemos también gráficamente qué es lo que estaba pasando con esas pequeñas diferencias, ¿no? Aquí estoy poniendo nombres. Entonces voy a poner directamente line para ver cada una de ellas. ¿Cómo es el comportamiento de la diferencia de x3 ya también? Vean, su promedio aquí es casi cero, ¿no ven? Solo que hay un poco más de variabilidad. Su varianza no es constante en el tiempo. Es levemente, pero no es constante. La varianza de la variable x3. Luego podemos poner line div x4.
También aquí, primero hay pequeña varianza, después hay variación más grande, pero el promedio es más o menos constante en el tiempo, ¿no? Voy a poner nombres, name, ok. Aquí también nombre, yes, name, listo. Ahora line, div, x5. El promedio es más o menos constante en el tiempo, pero hay mucha variabilidad aquí. Al principio casi nada, pero después hay mucha variabilidad de la variable x5, ¿no? Si quieren podemos hablar qué es x5. Le habíamos denominado que es el precio de sustitutos del pollo. Hay mucha variabilidad en los años siguientes, ¿no? Y tal vez en ese sentido, pero no nos haremos líos. Después veremos line div x6. La primera diferencia. También casi tiene el mismo comportamiento. Ojo, ahora lo que tenemos son diferencias, es decir, delta y, delta, las primeras diferencias. Entonces podemos hacer una regresión. Equation, EQ2, una regresión, mínimos cuadrados, aquí es punto, div de y, no, así es. Aquí normalmente no hay constante, pero vamos a poner constante. En el div x2, div x3, div x4, div x5 y div x6, las diferencias, ¿no? O sea, se ocurre una regresión ahora con las diferencias para ver qué es lo que pasa. Entonces, reviso aquí donde está el Q2, acá está. Y este es el significado. Vean, aquí se sigue midiendo el efecto que tiene la variable x2 sobre y, la variable x3 sobre y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si corremos sin ordenada al origen? Seguramente equation EQ3 mínimos cuadrados, div y, la constante no hay, div x2 directamente, div x3, div x4, div x5 y div x6, la diferencia de la variable x6. Y ese Q3. Hemos corrido de modelos con ordenada y sin ordenada origen. Cuando se hacen las diferencias, probablemente aquí haya algún problema, ¿no? Casi no hay, miren, está casi limpio. Pero hay otro tipo de problemas seguramente. Primero con dos de los datos originales, en EQ1. EQ1. Bien, este es EQ1, EQ2, EQ3. Ya. Ya, listo. Se van a fijar los coeficientes, por ejemplo, de x2 era 0,04, o sea, el beta 2, el primer coeficiente que hemos hallado del modelo estructural. Cuando hemos calculado la primera diferencia y hemos corrido con ordenada al origen, este es 0. En vez de 0.004 es 0.0018, o sea que el efecto que tiene, si es que hubiera sido este estadísticamente significativo, que no lo es tampoco, ¿no? Entonces hubiera tenido un efecto de 0.0018. Si x aumenta una unidad, en este caso y va a aumentar en esta proporción. Veremos aquí, no varía mucho, pero es estadísticamente significativo y aquí, ¿no? La diferencia que estamos teniendo, que x2, ¿qué efecto tiene sobre y? Entonces vean estos resultados. Bueno, veamos estos otros resultados ya también. Este era estadísticamente significativo. Negativo. Aquí también sigue siendo, y aquí también sigue siendo. En los tres casos es negativo, cosa que no es tan cierto. Porque cuando vimos la relación entre y x3 eran positivos. En realidad, entre y x2, entre y x3, entre y cada una de las x, esa relación era positiva desde el punto de vista gráfico.
Pero aquí es algo mentiroso, ¿verdad? Lo que pasa es que este coeficiente mide la relación entre y y x3, permaneciendo constante el resto de las variables. Pero lo que varía es muy poco en el valor del coeficiente, ¿no? 0,65, 0,20 y 0,20. En X4 igual, es estadísticamente significativo, pero 0,24 aquí ha variado mucho, ya no es estadísticamente significativo, aquí es ni al 10% estadísticamente significativo. O sea, lo que era estadísticamente significativo en el modelo estructural original no es en las diferencias. Y así sucesivamente. Estamos analizando cada uno porque es necesario ver, porque sabemos que aquí es simplemente en cada una de estas variables que hemos calculado las diferencias, son constantes en el tiempo, pero algunas tenían una varianza que no era constante en el tiempo, entonces había que sacar una segunda diferencia. Y si no fuera así, había que calcular el logaritmo de la variable primero de cada una de estas variables, correr con logaritmos. Pero la interpretación y los resultados de los coeficientes van a ser totalmente distintos porque es en términos porcentuales, ¿verdad? Pierden sus unidades de medida. Sí se aplican logaritmos. Pero aún así, si se calcula la diferencia, se puede calcular también el logaritmo de esta diferencia. Es decir, lo que estamos haciendo es hacer diversas transformaciones de la variable para que esta variable sea estacionaria. Y eso ocurre con todas las variables que son series de tiempo. Si no son estacionarias, vamos a ver siempre que hay problemas econométricos. Por ejemplo, aquí, el problema econométrico no hemos visto todavía. Hay autocorrelación, pero ustedes saben que es autocorrelación porque no cumple el supuesto de que los residuos estén autocorrelacionados y se tiene que hacer un análisis de eso. Lo mismo acá. Turing-Watson 2.59. Bueno, ya está casi alrededor de 2, pero y este está igual 1.87. Este es más razonable, digamos. Pero podríamos calcular las correlaciones simples, porque puede haber no solo ese problema. Había el problema de autocorrelación, había que ver gráficamente el problema de heterocedasticidad y así sucesivamente, ¿no? Porque en la linealidad individual sí hay linealidad, pero veamos si hay. Aquí vamos a ver si hay o no el problema de multicolinealidad. O sea que si se cumple el supuesto, a ver, veremos. Muy teóricamente le estoy diciendo, pero hay unos supuestos que hemos mencionado aquí. Este supuesto del cual estoy hablando es que las X deben ser independientes. ¿No ven? Las X deben ser independientes. Es decir, el valor esperado de X y X debe ser 0. O las variables predeterminadas deben ser independientes linealmente. Entonces, el supuesto es de no multicolinealidad. Y eso estamos tratando de ver en este momento. A través de los coeficientes de correlación simple podemos hacer, que es un valor que ustedes conocen. Entonces, podríamos ver cómo el Livius puede calcular esto. Estando en el Livius, entonces pongo aquí, utilizo este menú principal, Quick. Y después de Quick voy a poner grupo de estadísticas y correlaciones. Clic. ¿De qué variables? En principio es de la variable X, la variable X2, la variable X3, la variable X4, la variable X5 y la variable X6. Quiero las correlaciones simples entre Y, X2, entre Y, X3, entre Y, X4 y X5 y entre X2, X3, X2 y X4, así, entre cada uno de ellos, ¿no? Voy a hacer de nuevo Quick. Grupo de estadísticas, correlaciones. Entonces, Y, X2, X3, X4, X5 y X6 y OK. Listo. Esta es la matriz de correlaciones simples. ¿Se acuerdan? Nosotros mostramos teóricamente una diagonal, pero en los paquetes muestra una matriz cuadrada. Entonces, cada uno de estos valores dentro de esta matriz indica las correlaciones simples. En esta primera fila, la correlación entre Y y X2, entre Y y X3, entre Y y X4, entre Y y X5 y entre Y y X6.
Los valores que están acá, todos son positivos. Eso quiere decir que hay asociación lineal positiva entre y y x2, entre y y x3 son positivas. Y esto concuerda con el análisis gráfico que hicimos, ¿verdad? Pero aquí nos va a decir además el grado de correlación que tiene. Y este es un alto grado de correlación simple entre y y x2, 0,94. Aquí también es no más alto, aquí también es alto, muy alto, muy alto, muy alto. Esto corrobora, digamos, con los gráficos que hemos visto, pero no así con los coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión son parciales. Pero está bien, todo modelo, es decir, la variable y debe ser explicada linealmente por cada una de estas variables, y así lo hace individualmente. Pero cuando mostramos los coeficientes de regresión parcial, lo hace entre y y x2, permaneciendo constante el resto de las variables o tomando en cuenta el resto. Pero ese no es nuestro propósito acá. Nuestro propósito era ver si entre las x son o no independientes. Entonces, entre x2 y x3 sale 0,92. ¿Qué significa esto? Correlación simple, el modelo lineal simple. Marcelo, ¿qué dice Marcelo? ¿Está ahí Marcelo? Marcelo. Nos abandonó Marcelo. A ver, ¿qué nos dice José Víctor? Nos ha abandonado también. Michelle. Dylan. Dicen que sí existe correlación entre la variable x2 y la variable x3. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo que tenga correlación entre las mismas variables, creo. Es decir, no cumple el supuesto de que deben ser independientes, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. aquí que hay cierta dependencia. Sí. Si nos fijamos entonces, el resto de los coeficientes entre x2 y x4, entre x2 y x5, entre x2 y x6, además de que entre x3 y x4, entre x3 y x5 y así sucede, todas las variables están correlacionadas en realidad, lo cual no cumple el supuesto, ninguna de las variables, de que deben ser independientes la una de otra. Si revisamos la parte de qué es x2, x3, pues vamos a ver que aquí el ingreso real, el ingreso del consumidor, que es x2, tiene relación lineal con el precio del bien, que también es x3 en este caso. Y además está correlacionado con el resto, el precio de la carne de cerdo, el precio de la carne de res y así. Por lo tanto, no cumple en ningún caso que las x sean independientes, ¿no? A ver, iremos ahora al tema de la teoría. Cuando hablamos en la teoría del modelo lineal general y mostramos la primera matriz, que era esta, aunque esta no es la matriz, sino esta vimos, les dije que las x deben ser independientes entre sí. x2 independiente de x3, x3 independiente de x4 y así sucesivamente. Además, también lo dijimos ya en el modelo lineal de tres variables. Pero ahora vemos que x2 no es independiente más bien de x3, ni x3 de x4, ni x4 de x5 y así sucesivamente. Están totalmente correlados y entonces
no cumple este supuesto de que la esperanza matemática de x y xj debe ser 0, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí, al no cumplir este supuesto, hay el problema de multicolinealidad, que es un tema que vamos a avanzar la siguiente clase probablemente, ¿no? Y vamos a ver cómo se detecta y cómo se podría solucionar, qué consecuencias trae el estimar en condiciones de multicolinealidad, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Dice, Sí. y si el valor entre una variable, digamos, x2 y x3, ¿Cómo dice? Estos valores debían ser casi 0 entonces, ¿no? Y así vamos a decir que son independientes. No tienen asociación lineal entre las variables x, pero aquí vemos que toditos tienen. Entonces hay el problema de multicolinealidad. Y es alto, muy alto. Porque puede haber multicolinealidad si aquí fuera la asociación 0,5 o negativo menos 0,5 o 0,3 más leve. Si es cerca de 0, eso es lo que más nos conviene aquí, que en esta matriz sea. Por eso es que hay problemas. Seguramente en tema de linealidad individualmente no hay problema. Entonces el primer supuesto se cumple. El segundo supuesto, la esperanza de U, no hemos analizado, pero podríamos graficar cómo es U. Su promedio de U debía ser 0, que normalmente lo es. Pero en este caso ya no es un modelo lineal de 2 variables, sino de más variables. El otro supuesto es de que la varianza de U debe ser constante. Y para eso se grafica. ¿Cómo graficamos? A ver, tendríamos que generar primero, ¿no? A ver. Tendríamos que generar. Generar y estimada. Y estimada que es igual, en la primera ecuación que hicimos es esta. Tenemos bio, representaciones. Pues voy a copiar demasiado directamente estos valores. Copiar y pegar. Y bueno, estos decimales a veces molestan, pero bueno, daremos que se vea más bonito, ¿no? Ese es beta 1, este es beta 2, estimado por supuesto, este es beta 3, tendría que ser 0,68, digamos. Listo. Este es beta 3, este es beta 4, este es beta 5, estimada, finalmente beta 6 estimada. Y estimada va a ser entonces igual a ¿qué? Hemos generado y estimada. Necesitamos los residuos. Los residuos acá, estos residuos, no son de la primera regresión, son más bien de la última regresión. Si se dan cuenta, la última regresión era que hemos corrido sin ordenar al origen. Entonces aquí ocurre de que estos residuos son de la última regresión. Entonces, ¿cuáles son los residuos de la primera regresión? No la tenemos. Entonces tenemos que volver a correr esta regresión. La primera. Esta. Con el mismo nombre, no importa, ha corrido, pero ahora los residuos están en residuo de la primera regresión. Y estos son los residuos. Es Y1 y menos Y estimada. Vamos a ver en Y. Este es Y. ¿Cuánto es Y estimada? Y estimada. Ese es el valor. Debíamos hacer al revés, pero bueno. Entonces, el valor residual que hemos tomado, 27.8 menos 28.69 es menos 1, 0,03.
29.9 menos 31 es menos 2. A ver, un valor positivo será este. 36.4 menos 36.16 y así. Entonces, estos son los valores decididos. Y lo que hacemos normalmente era generar un valor E, que va a ser el que va a tener una nueva serie con los valores residuales de esa primera regresión. Entonces, en E tenemos este. Mamma mía, creo que estamos haciendo. Vamos a ampliar la pizarra, creo. Entonces, este es Y, este es Y estimada, estos son los residuos. Y estos también son los residuos, estos. Son los mismos. Pero tenemos que elevar al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, generar E al cuadrado. E2 voy a poner, que es igual a E por E. Vamos volviendo al tema 1, si ven. Entonces aquí voy a graficar para ver el problema de heterocedasticidad. Y también no hicimos en la resolución del examen. Vamos a generar en Y estimada y los residuos E2. O sea, E cuadrado en función de Y estimada. Y así es. ¿Alguien me puede decir si hay o no el problema de heterocedasticidad? O si se cumple que la varianza de U es constante. Para saber eso, tendríamos que ver si hay o no relación entre E cuadrado y Y estimada. Y seguramente en una futura clase hemos de ver también este tema, porque hay distintos tests que podríamos hacerlo ahorita, este test. Digamos, voy a adelantar mucho. Voy a poner EQ1 porque es la primera regresión que estamos analizando. De esta regresión voy a poner view y residual diagnostic. Y voy a ver la heterocedasticidad, test de heterocedasticidad. Y hay distintos test. Voy a probar el de White. Ok, y listo. El test de White, me fijo aquí, hay una hipótesis nula que dice no existe el problema de heterocedasticidad. Y me fijo el valor de Pro aquí y contrasto con el 5% de significancia, quiere decir que aquí se acepta la hipótesis. Por tanto, no hay el problema de heterocedasticidad de acuerdo al test de White. Lo mismo podríamos hacer con algún otro test, porque el White no es muy confiable, solo que es el más popular. Otra vez he vuelto a la ecuación original, view, otra vez el residual diagnostic y heterocedasticidad, test de heterocedasticidad. Digamos de Breusch-Pagan, que es bastante fuerte y tiene mayor potencia este test. Ok, voy a poner, listo. Aquí vemos también el test de Breusch-Pagan. La hipótesis es la misma, es decir, de que no existe el problema de heterocedasticidad. O la aceptamos o la rechazamos. Al 5% de significancia, aquí aceptamos la hipótesis. Por tanto, no existe el problema de heterocedasticidad. Entonces, si volvemos al gráfico, aquí no hay relación entre E cuadrado y E, por lo tanto, y estimada. Por lo tanto, no existe el problema de heterocedasticidad, ¿no? O si hubiera alguna relación, esta nube de puntos nos mostraría alguna relación entre estas dos, hay el problema de heterocedasticidad. Entonces, en este caso, no hay. El problema de autocorrelación. ¿Cómo son los residuos en el tiempo? Entonces, hicimos line E, ¿se acuerdan? Line E. Y estos son los residuos del tiempo. Además, también pusimos clic derecha y opciones. Y dijimos aquí símbolos. Símbolos y OK. Entonces, en este gráfico analizamos lo siguiente. ¿Cómo es el comportamiento de los valores residuales? Que en base a este comportamiento podemos decir cómo es el comportamiento de la variable aleatoria U. En realidad, estos valores deberían ser aleatorios en el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que si aquí hay un valor negativo, si es la línea del tiempo en cero, ¿se imaginan ese valor?
una línea del tiempo, entonces tendría que ser este valor negativo, el otro positivo, digamos otro positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, y así. Eso es aleatorio, el comportamiento de los residuos en el tiempo. Pero aquí vemos más bien que un grupo desde el año 60 hasta el año 60 y casi hasta el 66, toditos son negativos. Después casi todos los valores son positivos, ¿no? Claro, unos un poco más, un poco menos, pero son positivos. Entonces hay dos valores negativos, después son positivos, un hito negativo, otro hito positivo, negativo. Entonces aquí hay el problema de autocorrelación. Y además es positivo, porque si nosotros vemos aquí una línea de tendencia, hay una tendencia positiva. Por tanto, hay una relación, perdón, hay autocorrelación positiva, porque los valores de los residuos en el tiempo van aumentando. Pero también hicimos otro gráfico para la autocorrelación. Un gráfico era hacer los residuos rezagados en el tiempo, digamos, en función de E-1. Y aquí, como verán, ya no he generado E-1. El eViews me permite que directamente pueda hacer ese gráfico. Entonces, aquí estoy graficando los residuos en función de los residuos rezagados en el tiempo. A ver. Y vean aquí. ¿Cómo vamos a interpretar esto? A ver, si ustedes tienen, bueno, yo tengo, estoy entrando al modelo lineal simple. En el modelo lineal simple hemos hecho algunos gráficos de autocorrelación. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir ese gráfico. Es el gráfico que hicimos en el modelo lineal simple, ¿no? Estos gráficos hicimos. Y dijimos que este gráfico generalmente se hace para datos de corte transversal, pero también se puede utilizar para datos de series de tiempo, siempre y cuando sea autorregresivo de orden 1, es decir, tenga un comportamiento de que U sub t esté en función de U sub t menos 1. Si fuera así, entonces fíjense, lo que hemos graficado es U sub t en función de U sub t menos 1, pero en este caso con E, con los residuos, porque esto es teórico. Y los residuos, si tienen algún comportamiento, así como este, que es claramente, hay autocorrelación positiva. Si tienen este otro comportamiento, hay autocorrelación negativa. Si es que no tienen ningún comportamiento, no nos muestra ninguna relación entre los residuos del periodo actual respecto a los residuos del periodo anterior. Entonces, si tienen esta teoría, podemos interpretar ese resultado del eViews. Bien, ¿quién se anima a interpretar? Para empezar, aquí esta es la línea, ¿no? Que el eje. Y este es el otro eje, a partir del punto 0. A ver, comentarios. Licenciado, Dígame. en el gráfico se puede ver de que no existe correlación ni positiva ni negativa porque los puntos, ¿no? Los residuos están concentrados así. Ya, más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que si queremos corroborar, podríamos hacer de diversas maneras. Para la autocorrelación, el test es de Durbin-Watson, ¿no? Pero eso también depende que tiene que cumplir algunos supuestos. Si no, Durbin-Watson no sirve. Pero en este caso hemos de imaginar, si nosotros corriéramos una regresión entre E y E sub t menos 1, que podemos hacerlo ahora, el beta tendría que ser no estadísticamente significativo, tendría que ser 1 o 0, no sé, dependiendo. A ver, veamos. Equation EQ4 entre los residuos y los residuos rezagados en un periodo. E menos 1. Miren, no hemos generado un residuo rezagado, pero el eViews nos permite, así como hemos graficado,
rezagado un periodo, también podríamos hacer la regresión. ¿Por qué estoy haciendo sin ordenar al origen? Porque se supone aquí que hay una línea de regresión, primero que los valores del promedio de E son 0, de su t también menos 1 debía ser 0, pero generalmente no lo es. Voy a poner enter y vamos a ver cómo es esa regresión. Es estadísticamente significativo al 10%, pero no al 5%. Pues más o menos estamos como en un limbo, ¿no? Pero hay relación, porque aquí si vemos los rezagos de los residuos, o sea, los residuos rezagados de un periodo, afectan a los residuos actuales en 0,4, porque esto al 10% es estadísticamente significativo, pero al 5% ya no. Entonces, estamos en una especie de limbo, ¿verdad? Pero si contundentemente decimos que esta prueba la hacemos al 10% de significación estadística, entonces rechazamos esa hipótesis de que no existe relación entre los residuos del periodo actual respecto a los residuos del periodo anterior. Y por lo tanto, aquí decimos que sí hay relaciones, ¿no? Al 10% de significación estadística, pero al 5% no lo es. Entonces estamos en un limbo. Entonces, podríamos hacer lo mismo. Como estamos analizando la ecuación 1, este primer modelo estructural original, hay un estadístico que es During-Watson, pero es peligroso de utilizar During-Watson. Hay supuestos que deben cumplirse, que si no se cumplen estos supuestos hay problemas económicos en realidad. Pero podríamos hacer lo mismo que hicimos con heteroscedasticidad. View, residual diagnostic y correlación serial, LM. Con 4 rezagos, con 2 rezagos que hagan. Y aquí se lee también esta significación estadística. Al 5% es estadísticamente significativo. ¿Cuál es la hipótesis? De que no existe el problema de autocorrelación. Al 5% rechazamos esa hipótesis. Por lo tanto, podemos concluir de que existe correlación lineal están autocorrelacionados más bien en los residuos, positivamente, ¿no? Bueno, esta es toda una teoría que es interesante. Pero también el resultado que vimos inicialmente es During-Watson. During-Watson es un valor que va desde 0 hasta 4. Si está cerca de 2, no hay autocorrelación. Inclusive podría ser 1,85 o 2,15, pero está cerca de 2. Pero si es cerca de 0, hay autocorrelación positiva. Si es cerca de 4, During-Watson, hay autocorrelación negativa. En este caso, vean, está un poco en el limbo, aunque correctamente lo que se hace es buscar los límites inferior y el límite superior, respectivamente, de una tabla que está según el número de observaciones, según cuántos variables existen en el modelo y a un nivel de significancia determinada y se toma la decisión. Pero la hipótesis de que no existe autocorrelación ni positiva ni negativa. En este caso hay autocorrelación de acuerdo a este test, pero insisto, este test es muy peligroso en algunas situaciones. Hay que ver si se cumplen o no esos supuestos. Pero ese es otro tema, que lo vamos a avanzar después. Lo que estoy haciendo en todo este ejercicio es un poco repasar los supuestos y ver que son los mismos que estábamos analizando en el modelo lineal simple. Y aquí lo que hemos puesto más énfasis es justamente en que estas variables deben ser independientes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, he dicho muchas cosas, pero que no están alejados de lo que hemos visto ya antes. Inclusive la normalidad podríamos ver aquí. A ver, ¿vio? La normalidad de U. Vimos con... No, directamente los residuos. Pondremos residuos o reside. Vemos si estos view, como hicimos nomás, ¿no? Descriptivos, histograma. Y aquí podemos concluir que los residuos se aproximan a una distribución normal. ¿Alguien me puede decir por qué? Ojo, le estoy aumentando puntos de lo que están participando.
porque la mayoría de los datos está entre -3 y 3. Pero hay mucha interferencia, Natalia. Tal vez el volumen de su... A ver, ahora. Hola. Sí, ahora sí, Natalia. Un poco, Decía, porque la mayoría de los datos se encuentra entre -3 y 3, cerca de una distribución normal al centro. Ya, está muy bien, excelente. Doña Natalia Chávez. Castelo. Entonces aquí Natalia tiene razón. Está más o menos entre +3 -3 y el promedio es más o menos 0. Vemos aquí. Y bueno, también hay una prueba que se llama Harke-Vera. La hipótesis dice que los residuos se aproximan a una distribución normal. Entonces, si vemos aquí la probabilidad y contrastamos con una significación estadística del 0,5, entonces aquí aceptamos la hipótesis y concluimos de que los residuos sí se aproximan a una distribución normal. No necesitamos que sea una distribución normal, propiamente, sino que se aproximen a una distribución normal. Tendríamos que ver la exogeneidad y otros detalles que ya lo hemos visto también, pero en este caso la exogeneidad vamos a ver graficando. Por ejemplo, vamos a graficar SCAT, voy a poner X2. A ver, ¿cómo es? X, los residuos y X2. Los residuos y X3. Los residuos y X4. ¿No? X2 en función de lo era la esperanza matemática de X y U debe ser 0. Aquí vemos que no hay relación, ¿verdad? Están totalmente esparcidos, se nota. Y así podríamos hacer gráficamente. Y estamos haciendo, de hecho, el análisis econométrico, si se han dado cuenta también. Y tampoco hay relación, por tanto, hay independencia de X3 con U. Y así hacemos SCAT X4 y X4. Tampoco SCAT X5. Tampoco hay relación. Se nota que no hay relación, son independientes las variables exógenas respecto a la variable aleatoria. SCAT X6, el último. Tampoco hay relación. Entonces, verán, hemos hecho un análisis econométrico desde un punto de vista gráfico y he introducido algunas otras pruebas que, bueno, no entrará al examen, qué sé yo, pero vamos a avanzar todos estos temas más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por eso es que en algún momento yo les dije, si ustedes aprenden bien el modelo lineal simple, el resto va a ser sencillo. Solo que vamos a agregar algunas cosas más. Pero seguimos hablando de supuestos. Si no se cumplen los supuestos uno o más, hay problemas econométricos. Entonces, si hay problemas econométricos, hay que solucionarlos. Entonces, en este caso había el problema de multicolinealidad muy alta. Y hemos tratado de solucionar haciendo la transformación de los datos a primeras diferencias. Y luego hemos cogido con las primeras diferencias, ha mejorado ese problema de multicolinealidad. Seguramente no es de lo mejor, pero podemos seguir transformando las variables para que el modelo sea un modelo que sean sus coeficientes, que cumplan las propiedades, que sean sesgados, lineales, consistentes y eficientes, ¿no? Sean los mejores estimadores lineales sin sesgados. Bien, entonces la tarea para ustedes es que hagan con desviaciones matricialmente de esta matriz, de los datos que les he mostrado. Entonces, enseguida yo les voy a enviar esto de la demanda de pollo y va a ser un trabajo que ustedes hagan con todo lo que hemos hecho, pero con desviaciones, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos veríamos el día lunes. Creo que se han dormido, jóvenes. Dicen las indicaciones va a poner en la práctica. Sí, voy a pasar.
Ya, está bien, Lice. Le digo a Paola o a Melanie también. ¿Ya? Ya Gracias, está Lice. bien, Hasta el Lice. lunes. ¿De qué? Rosa, Melanie. Hasta el lunes. Buenas noches, Lice. Adiós. Hasta Adiós, luego. adiós. Hasta luego, Hasta luego, Lice. Lice. Melanie, Jonathan, Buenas noches. señorita. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Les vaya muy bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Daila. Hasta luego, Lice. Nelson, hasta luego.